Pues bien, vamos a retomar estos videos motivacionales sobre la fenomenología del espíritu y entonces veremos someramente el contenido de los capítulos séptimo y octavo de la obra. eh, la religión, capítulo séptimo, y saber absoluto, el octavo, ¿no? Eh, entonces, comencemos. Para Hegel, la práctica religiosa es en esencia una reflexión colectiva sobre lo que verdaderamente nos importa, sobre los intereses superiores, digámoslo así, de lo humano. Y eso lo comparte la religión, por cierto, con el arte y la filosofía. Se puede especular que esta idea, ¿no?, de que el arte, la religión, la ciencia y la filosofía eh, responden a los intereses superiores de la humanidad. Es una idea rosacruciana, la rosa en la cruz, ¿no? Eso ahora no importa tanto, pero vale la pena mencionarlo, ya que, bueno, en varias biografías no aparece, ¿no?, esta pertenencia, pues, de Hegel, del personaje Hegel, a, digamos, la congregación de la Rosa Cruz, ¿no?, si se puede llamar así. En todo caso, digamos, para Hegel no es sorpresa, la religión se mueve históricamente, o si se quiere usar esta terminología, está sujeta al movimiento histórico, ¿no? Eh, entonces, ya sabíamos un poco esto, pero desde sus escritos juveniles, que no fueron, por cierto, publicados en su vida, Hegel fue muy receptivo, muy sensible a las cuestiones que tenían que ver con la religiosidad popular y también la institución religiosa en el contexto de su formación en el seminario de Tübingen, junto con eh, Schelling y Hölderlin, como hemos mencionado en el curso. Eh, no, y en esos escritos de alguna manera denunciaba y se enfrentaba a la religión institucional que él llamaba positiva, ¿no?, y que caracterizaba como alienada, escindida, autoritaria, ¿no? En contraste, por ejemplo, con la religión natural, que es la religión de los ritos y eh, de las reuniones, o sí, de las reuniones del pueblo, o quizá las asambleas populares, ¿no? No es, por cierto, gratuito que algunos, digamos, eh, eh, filósofos de inspiración jesuítica, estoy pensando sobre todo en el maestro Palencia de la Facultad de Filosofía y Letras, y también un libro de Ramón Valls Plana, ¿no? Si a los jesuitas les ha interesado esta parte de Hegel y su idea de religión, por supuesto, ¿no? Este, eh, conectada con las asambleas populares, ¿no? No tanto con la autoridad eclesiástica. Este era el joven Hegel, ¿no? Eh, pero en todo caso, eh, para Hegel, la religión no puede entenderse, al igual, por cierto, que la filosofía y el arte, ¿no? La religión no puede entenderse al margen de un modo de vida concreto, históricamente dado, ¿no? Lo que se requiere entonces, por ejemplo, de una mentalidad religiosa, ¿no? ¿En qué consiste ser religioso? ¿Mm? No se puede establecer, no se puede responder a la pregunta en qué consiste ser religioso con independencia de la experiencia histórica de un modo de vida. En otros términos, con independencia de una Sittlichkeit o de la Sittlichkeit, del modo de vida de una comunidad histórica. Aquí viene, creo que también, el impacto de las ideas de Herder eh, y el llamado historicismo. En todo caso, para Hegel, en sus formas iniciales o elementales, la práctica de la religión emerge como religión natural, ¿no?, que es una expresión común en la filosofía moderna. Recordemos, por ejemplo, los diálogos, los famosísimos diálogos de David Hume sobre la religión natural. Entonces, para Hegel, primero emerge como religión natural
digamos, es una religión en la cual lo divino se interpreta como, digamos, un todo natural abstracto que de suyo es indiferente a los avatares y a los acontecimientos humanos. En la religión egipcia, por ejemplo, Hegel ve cristalizado este desarrollo, ¿no? El cual ese desarrollo puso la plataforma para su propia superación, de su propio levantamiento, como quien levanta un cadáver, ¿no? De su propia Aufhebung en la religiosidad griega, ¿no? Es en la religiosidad griega donde los dioses adquieren la forma de la belleza humana idealizada, de una belleza humana idealizada, ¿no? Pues ahí, digamos, ya lo divino y lo humano está un poco más cerca, ¿no? Pero la decadencia griega trajo una nueva forma de interioridad subjetiva, eso piensa Hegel, ¿no? Que cristalizó en la experiencia filosófica propiamente, ¿no? Ahí nace la filosofía y es lo que conoceríamos entonces como el pensamiento filosófico de la Grecia clásica. Y esto quiere decir que entonces que la filosofía en Grecia, digamos, es, no sé si un canto del cisne, pero por lo menos un producto de la decadencia de la cultura griega. Bueno, la cultura griega y cómo funciona en sus diferentes idealizaciones en la conformación de la filosofía clásica alemana es todo un tema que no podemos mencionar aquí, pero en todo caso, digamos, de las prácticas de la autorreflexión individualizada, de lo que siguió a Grecia, ¿no? La alienación del periodo romano que vino después de la caída de la bella unidad griega, que vino entonces el cristianismo. ¿No? El cristianismo surgió como una revelación, Offenbarung, una revelación en las enseñanzas de Jesús, no el de Veracruz, sino el de Nazaret. Entonces, ¿cuáles son esas enseñanzas? Dios es espíritu y su naturaleza, la naturaleza divina, se manifiesta plenamente a los humanos, ¿no? No hay ahí barreras. Y esto, digamos, querría decir que las demandas de lo divino y las demandas de lo humano son las mismas, ¿no? Entonces, esta historia de que Dios se vuelve hombre, ¿no? Lo divino se tornó humano, un individuo concreto, ¿no? Eso es el cristianismo. Entonces, para Hegel, lo divino se hizo, con el cristianismo, se hizo manifiesto como Geist, como espíritu racional autoconsciente, y en la religión cristiana se reconoce eso, es decir, al espíritu racional autoconsciente, como lo que se venera. Entonces, en la religión cristiana no nos veneramos a nosotros mismos, sino, como dice Hegel aquí, al principio divino en nosotros, ¿no? Es el Dios de la interioridad, etc. Para Hegel, entonces, el cristianismo es el suelo o la tierra en la cual la vida moderna hundió sus raíces, floreció y también alcanzó la reconciliación. Eh, eh, Eso se debe, ¿no? Retomo la idea de que Hegel retrata al cristianismo como la tierra de donde surge la vida moderna, ¿no? Y que aquí es donde se alcanza la reconciliación, ¿no? El cristianismo. Eso se debe a que el cristianismo es la religión de la humanidad en general, y no de una nación o de un pueblo en particular.
Y además se debe a que se trata de la religión de la interioridad, digamos San Agustín, Lutero, etc., y de la libertad, más no de la religión de la obediencia autoritaria, ¿no? Entonces aquí parece que está bastante bien retratada, bastante favorablemente retratada la religiosidad cristiana, o por lo menos una forma de ella, ¿no? Podemos preguntarnos cómo es que el joven Hegel, ¿no? El inquieto joven Hegel, que organizó, que era un pequeño activista, ¿no? Que organizó sus protestas estudiantiles en el patio del seminario de Tubinga, sembrando el árbol de la libertad, ¿no? Y desafiando a las autoridades. ¿Cómo evolucionó el joven Hegel a pensar de esta manera tan favorable del cristianismo? Es una buena pregunta que, sin embargo, no podemos responder aquí plenamente, ¿no? Pero en todo caso, vale la pena recordar que Hegel está pensando aquí en el cristianismo protestante, no en la, digamos, como lo llamaría Fernando Vallejo, no en la puta de Babilonia, ¿no? Pero, digamos, incluso la práctica religiosa cristiana protestante o reformada para Hegel se queda corta. Ya no digamos el catolicismo, ¿no? ¿No? Hablando de el cristianismo reformado o protestante, ¿no? Hegel piensa que este resulta incapaz de apreciar su propia verdad, sus propios logros, es decir, que es la religión de lo universal y la religión de la libertad. Entonces, la reforma o la religiosidad reformada intenta expresar esa verdad mediante la forma de la devoción, la ritualidad, una liturgia y las representaciones simbólicas, desde parábolas hasta obras de arte. Pero, como en la teología, se queda enredado el cristianismo, la religiosidad protestante, incluso en sus propias tendencias autoritarias y oscurantistas. Y aquí llegamos al capítulo 8, al, digamos, breve y anticlimático último capítulo de la fenomenología del espíritu, el saber absoluto. Como el cristianismo protestante se queda corto para reconocer su propia verdad, se necesita de la filosofía. En otros términos, para formular adecuadamente el significado del cristianismo protestante en la vida moderna, es que se necesita la filosofía. Entonces, la filosofía, y esto ya corresponde a el capítulo 8, la filosofía es para Hegel esa forma de saber que consiste en la articulación y explicación conceptual de nuestro propio autoentendimiento histórico. Mucho se podría elaborar y desarrollar acerca de qué contiene esta articulación y explicación conceptual, ¿no?, de nuestro propio autoentendimiento histórico. Basta decir que se trata de cómo nos entendemos a nosotros mismos ante nuestra propia experiencia histórica, ¿no? En el contexto de Hegel, ¿a qué nos estamos refiriendo? A la experiencia de la conciencia, ¿no?, de la cual la fenomenología es una ciencia, ¿no es cierto? La experiencia de figuras de conciencia, tales como la conciencia, la autoconciencia, la razón, el espíritu, ¿no?, y cristalizada en modos de vida, ¿no?, o Sittlichkeiten, ya en la llamada dialéctica histórica, ¿no?, en donde grosso modo se podrían dividir entre modos de vida arcaicos y modos de vida modernos, ¿no? Entonces, esto es por cuanto corresponde a la idea de autoentendimiento histórico como parte de lo que hace la filosofía. Ahora, ese entendimiento incluye reflexivamente la convicción de su propia necesidad histórica y de su propia corrección. Es decir, que en la filosofía el espíritu se autocomprende como siendo el resultado ante los fracasos del pasado, el resultado necesario
y en las circunstancias presentes el resultado correcto de un proceso orgánico, recuerden para esto el prólogo, un proceso orgánico inacabable e inacabado. Y estos adjetivos son, digamos, los que explicarían, ¿no? Al menos parcialmente, el adjetivo absoluto para el nominativo saber, ¿no? Porque es absoluto el saber absoluto. Así entonces, podría decirse que la vida moderna es la culminación de la dialéctica del amo y el esclavo, que vimos en su momento, donde, la imposición unilateral de normas se supera mediante el sometimiento multilateral, es decir, mutuo, recíproco y reflexivo, a normas racionalmente aceptables. La fe moderna en la razón solo puede vindicarse y redimirse, para utilizar esta retórica, si es posible entender que lo racional es lo que cuenta como racional para nosotros. Y eso a su vez no puede simplemente sernos dado por fuera de nuestras prácticas sociales, sino que tiene que aparecer siempre al interior de una cierta dependencia mutua. Así, la comprensión de la contingencia y falibilidad de todos los proyectos humanos, sean estos epistémicos, morales, políticos, etc., la contingencia y falibilidad de todos los proyectos humanos tiene como base la práctica permanente, o se podría decir perpetua, del perdón. Cuando fallamos, desde luego, que lo cual sucede bastante a menudo, la mayoría de las veces, ¿no? Cuando permitimos, por ejemplo, que los intereses particulares y el afán de poder den forma y distorsionen esos mismos proyectos epistémicos, morales o políticos. Entonces, el proyecto moderno culmina con la filosofía como la forma de autoconocimiento que es en realidad un perpetuo recordatorio, podríamos decir también una perpetua exploración de quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, para evocar el título de una famosa obra, un famoso cuadro, un famoso óleo de Paul Gauguin, y también para evocar el comienzo de un libro que quizás debe leerse como secuela de la fenomenología y que es El principio de esperanza de Ernst Bloch, ¿no? De dónde venimos, a dónde vamos, quiénes somos. Entonces la fenomenología culmina con una glosa de Schiller, el gran poeta alemán, de un poema sobre la amistad. Y hablando sobre la amistad dice así: del cáliz de este reino de los espíritus rebosa para él su infinitud. Entonces esta idea es rebosar de un cáliz, es como la espuma. Schaumen es el término que se usa ahí, rebosa, ¿no? Como que la espuma rebosa la copa. Esto, digamos, evoca también la idea de Ernst Bloch, ¿no? De que pensar es traspasar, ¿no? Y para terminar, podríamos decir que esa espuma es el servicio que hace la filosofía a la vida moderna y que puede, creo, seguir haciendo. Bueno, hasta ahí está bien.